¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bendiciones para todos. A donde quiera estén, nos alegra mucho ser parte de ustedes por unos momentos, compartiéndoles estos estudios de la lección de la escuela sabática, que son a la ley y al testimonio. Continuamos con estos estudios de la lección o lecciones de la vida de David. Y nuevamente están aquí mis hermanos Tony García, Carmelo Ramírez, listos para estudiar juntos nuevamente. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Buen día, hermano Carmelo, y a ustedes, hermanos. Nuevamente damos la bienvenida y esperamos en Dios que se encuentren bien de salud, pero recuerden, no olvidemos esto, que en toda situación, toda circunstancia, Dios tiene conocimiento de Amén. ella, y traigámosla delante de Él, que es grande en misericordia, y Él nos perdona. Tengamos esa confianza y siempre estemos a sus pies. Bienvenidos a esta escuela sabática, hermanos. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, pastor. Nuevamente estoy agradecido de estar aquí ante estos varones y ante ustedes, hermanos, hermanas que nos escuchan, que nos ven a través de estas pantallas de la televisión o del YouTube, ¿verdad? Que podamos tener este día, un día bendecido y en una comunión más estrecha con nuestro Señor. Bueno, vamos a proceder a orar. Hermano Tony, por favor. Sí. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, que hiciste cielo, tierra, mar y todas las cosas, y que en tu misericordia hasta el día de hoy nos das el regalo de la vida y la oportunidad de venir ante tu presencia. Amén. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, bórralos de tu libro, Padre, y que si nos pusieras a dormir, tener esa seguridad que cuando tú nos llames, saldremos para vida eterna, Padre, por tu amor y misericordia, y porque hemos aceptado la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Gracias por esta escuela sabática del día de hoy, la cual, Señor, confiamos que tu Santo Espíritu nos va a dirigir, Amén. como en todas las escuelas sabáticas, porque es alimento para todos tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. La crisis es el título de la lección de la semana. Y a continuación, nosotros vamos a seguir viendo sobre esa crisis que enfrentó David, bajo el subtítulo En grave peligro. Cuando Saúl vio que Dios había protegido a David, ¿qué otros planes hizo para destruirlo, hermano Tony? Sí, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18, versículo 12, 13, 17, 20, 21 y 25. Y eso los encontramos en los versículos 14 y 30. Vamos a leer el 12, 13, 17, 20, 21. De 1 Samuel capítulo 18 dice: Mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Apartólo pues Saúl de sí, e hízole capitán de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Ahora el 17 dice: Y dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, solamente que me seas hombre valiente, y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Ahora el 20 y 21 dice: Mas Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual plugó en sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: Con la otra será mi yerno hoy. Y el 25 dice así: Y Saúl dijo: Decid así a David: No está el contentamiento del rey con el dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en manos
de los filisteos. En esta primera lectura estamos viendo cómo Saúl dijo: yo no lo voy a matar con mi mano. Recuerden que primero él le lanzaba la lanza a atravesarlo por su propia mano, pero ahora cambia la táctica. Ahora dice: no, ya no voy a meter mi mano, pero voy a mandarlo a la guerra y en lo más peligroso para que los filisteos lo maten. Es lo que hizo, pero dice que Saúl se conducía siempre prudentemente. Dios estaba con él, en cambio dice que Dios se había alejado de Saúl. Y ahora en el versículos 14 y 30, dice el versículo 14 y versículo 30: y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Y el 30: y salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. David se cuidaba mucho, pero aparte de eso, Dios lo protegía. Dios estaba con David. Y es lo que nos dice, que preservó la vida del fiel siervo de Dios, su prudencia, porque se portaba prudentemente, pero aparte, Dios estaba con él. Amén. Dios lo protegía. La lección para nosotros, hermanos, es ser prudentes, pero sobre todo, ser fieles a Dios, que la protección viene de él. Amén. Y así nosotros vemos en estos pasajes la estratagema diabólica de Saúl para quitar la vida al siervo de Dios. Los planes malévolos, cubiertos aparentemente de bondad, buscando que fuera su yerno. Ah, mira cuánto te quiero que hasta seas mi yerno. Oh, mis hermanos, la trampa. Satanás así es. Satanás muchas veces nos quiere seducir por la carne. ¿Qué hombre no podía sentirse seducido para ser el yerno del rey? Y que la hija del rey pues fuera su esposa. Hermanos y hermanas, hay que entender muy bien cómo trabaja Satanás. Satanás siempre nos va a buscar por el lado donde más a nosotros nos gusta, por el lado de la carne. A los hombres y a las mujeres, por los deseos sensuales, les llega en este tiempo. El diablo busca entramparlos con eso. David, nosotros miramos que mientras el hermano Tony va leyendo, saltando los versículos, yo creo que le hubiera dicho léalos de corrido todos, porque yo iba viendo ahí cómo buscaba David entramparlo por ese lado. Bueno, mis hermanos, así nosotros vemos que en grave peligro estaba el siervo de Dios. Y lo único que lo ayudó a él era el hecho de que Dios estaba con él. Mira, mi hermano, mira, mi hermana, en estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo, la clave es que Dios esté con nosotros. Amén. Amén. Pero también que nosotros estemos con Dios. Amén. Porque como siempre se ha dicho, Dios está con nosotros, pero ¿estamos nosotros con Él? Hermanos, esa es la clave para vencer el pecado, para salir libre de toda estratagema del enemigo. Y si estando Dios con nosotros, hermanos, caemos en las manos y morimos en las manos del enemigo, porque le voy a decir algo, estando Dios con nosotros no vamos a caer en el pecado, pero sí podemos caer en las manos del enemigo para morir físicamente. Pero si está Dios con nosotros y nosotros estamos con Él, ¿qué importa, hermanos? Nosotros no le tendremos miedo a la muerte, la enfrentaremos con valor. Amén. Porque estaremos muriendo por nuestro Señor. Amén. Pero la clave, hermanos, recuerda, y yo diría que ya que todo el mundo se hace propósitos al principio de año, ojalá que este fuera un propósito, que Dios esté conmigo y yo esté con Él, porque esto me va a ayudar para poder sobrepasar las estratagemas del enemigo. Amén. Así vemos que en grave peligro
el siervo de Dios estaba, y cómo resurgió el mal carácter de Saúl y que detuvo su persecución a David en Ramá, hermano Carmelo. Bueno, aquí también tenemos varios versículos del capítulo 19 y uno del capítulo 20, así es que vamos a hacer el capítulo 19, 9, 10, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David tocaba con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. Ahora vamos al 23. Y fue allá a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestiduras, y profetizó igualmente delante de Samuel, y se acostó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí que se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Y el 20 dice, y David huyó de Naiot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre, para que él busque mi vida? Aquí podemos estar viendo, hermanos, varios aspectos de las acechanzas de Saúl, ¿verdad? Al querer deshacerse de David. Y miren lo que son las cosas, ¿verdad? Ya Saúl mismo se había dado cuenta de que David era protegido por Dios, de que Dios lo cuidaba, pero aún así todavía al huir David de él, de irse de allí, ¿verdad? Saúl todavía lo fue persiguiendo, hermanos. Y aquí estos versículos, ¿verdad? Nos dan a entender cómo Saúl, ya cuando el espíritu malo ya lo tenía poseído, él ya no veía ¿verdad? Que estaba luchando contra lo imposible, ¿verdad? Que podemos ver aquí cómo es Dios, ¿verdad? Que Dios, cuando cuida a sus hijos, no permite que nada les pase por las estrategias que use la gente. Pero vemos aquí lo que pasó con Saúl al ir, ¿verdad? Persiguiendo a David a Naiot en Ramá. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Cómo Dios tiene que cambiarlo a Saúl de mente y cómo él no se daba cuenta, ¿verdad? Así también como Balaam, ¿se recuerdan también cuando el rey de Moab, ¿verdad? Balac, le dijo que maldijera al pueblo, y en vez de maldecirlo, ¿qué era lo que hacía Balaam? Lo bendecía, porque la boca de Dios la utilizaba, ¿verdad? De Balaam. Así también con nosotros, hermanos, si estamos pasando por momentos difíciles en los cuales hay sentimientos contrarios a los que Dios quiere que tengas, ¿verdad? Pues démonos cuenta, pidámoslo perdón a Dios. Sabemos que si estamos luchando, ¿verdad? O pensando o teniendo algunos pensamientos malos contra algún hermano, contra alguna hermana, lo estamos haciendo contra Dios, ¿verdad? Y es difícil luchar contra Dios, es difícil e imposible. Así es que démonos cuenta cómo aquí Dios tuvo que utilizar a Saúl, cómo él con sus ideas que iba llevando, cómo fueron cambiadas, ¿verdad? Y en vez de ir todavía con esos pensamientos, cómo iba él también profetizando, y estuvo ahí también con los profetas. Así es que el Señor nos ayude también a nosotros al repasar estas lecciones que pasaron con el siervo de Dios, y también con este rey, ¿verdad? Que quería deshacerse de él de cualquier manera. Es lamentable cuando el Espíritu Santo, hermano, te quiere ayudar, te convence de algo malo que tú estás persistentemente haciendo, pero tú de todas maneras no te rindes, sino que persistes en tu maldad. Eso es muy peligroso. Nosotros vemos a Saúl, que es el agente del enemigo para poner en zozobra a David. Nosotros vemos que pues el Espíritu Santo de alguna manera lo detiene, interviene para que no siga con ese plan diabólico de matar a David, pero él de todas formas no se somete, no se rinde.
Y esto es algo que preocupa, porque lo mismo nos pasa a nosotros a veces. A veces, hermanos, como decía el hermano Tony ayer, nos hemos alejado del Señor. Y hemos andado por ahí muy mal. O es posible que andemos mal, bien lejos. Un día nos gozamos en la iglesia, los sábados éramos muy fieles, los miércoles íbamos a los cultos, éramos de verdad muy entregados. Pero es posible que en algún momento de nuestra vida, hermanos, empezamos a alejarnos, empezamos a darle cabida al enemigo, empezamos a darle rienda suelta a la carne, y hoy, hermanos, nos hemos alejado mucho. Pero es posible que Dios permita que de repente oigamos un sermón y nos habla. Dios permita que Dios nos hable a través de una lección de escuela sabática como esta, y nosotros sabemos que nos está hablando. Es posible, hermanos, que el Señor haga ciertas impresiones en nuestro interior que nos hace ver que no debemos seguir así. Bueno, ahí es el Espíritu Santo que está obrando. Y está haciéndolo para que regresemos, para que no sigamos más en ese camino, para que completamente nos arrepintamos y ya, hermanos, pasemos por la experiencia que pasó Pablo. Pablo dijo, de los pecadores, dijo, que el Señor ha redimido, yo soy, dijo, el primero. ¿Y quién era Pablo? ¿No era un perseguidor de la iglesia? Si Pablo tuvo esa oportunidad de ser convertido, de ser perdonado, de que se le pasara por alto su pasado, igualmente Saúl, hermanos, aquí lo tuvo. Pero Saúl, miren, lo despreció. Saúl, hermanos, se resistía. Aquí el Espíritu viene, hasta lo hace que profetice. Hasta lo hace que vuelva a pasar por la experiencia primera cuando fue ungido. Porque cuando fue ungido como rey, vino el don de profecía sobre él. En medio de los profetas anduvo. Pues hoy que va otra vez a matar a David, hace el Espíritu Santo otra vez que venga él como para recordarle, para esto era que te había apartado. Esto es el privilegio que yo te había dado antes. Y miren, él no hace caso. Él no hace caso y tristemente, dice el capítulo 20, verso 1, que David le preguntó a Jonatán, ¿y qué es lo que he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Así, hermanos, vemos que es un grave error resistirse al Espíritu Santo. Y por eso yo quiero llamar a usted, amable televidente, usted, amable radio oyente, que se ha apartado de Dios. Usted que el año pasado ha andado viviendo perdidamente, ha andado mujeriando, ha andado tomando, ha andado en las drogas, ha andado mal. Pero Dios le está hablando en estos días. Amén. Y Dios le está haciendo ver que ya no siga así. Mire, usted, ese es el Espíritu Santo que le está llamando, que le está convenciendo de pecado. Por favor, escúchele, no endurezca su corazón, no sea como Saúl, porque si usted sigue como Saúl resistiéndose, oh mi hermano, ese espíritu malo de parte de Satanás lo va a seguir atormentando. Ríndase al Señor, entréguese a Él, vuelva a Él. Él con su Espíritu Santo lo está buscando y lo está esperando. No se resista más. Bueno, ¿qué dice el don de profecía, hermano Tony? Sí, dice, continuando con el relato que estamos leyendo, dice, Saúl resolvió no esperar más. Esto lo estamos leyendo en Patriarcas y Profetas, la página 708 y 709. Dice, Saúl resolvió no esperar más oportunidades para matar a David, y que tan pronto como lo tuviera a su alcance, lo mataría con su propia mano, fueran lo que fueran las consecuencias. Pero un ángel de Dios le encontró en el camino y le dominó. El Espíritu de Dios le mantuvo bajo su poder y salió dirigiendo a Dios oraciones entremezcladas con predicciones y melodías sagradas. Profetizó acerca de la venida del Mesías como Redentor del mundo. Cuando llegó a la casa del profeta, en Ramá, puso a un lado las prendas de vestir que señalaban su categoría y permaneció todo el día
y toda la noche acostado ante Samuel y sus discípulos, bajo la influencia del Espíritu Divino. El pueblo se congregó para presenciar esta escena extraña. Pero David tenía poca confianza en el arrepentimiento del rey y aprovechó esta ocasión para escaparse, no fuera que el humor del rey cambiara como antes. Saúl estaba determinado a matar a David, y cuando iba persiguiéndolo, dice que al llegar a Ramá fue tomado, un ángel estorbó. Y dice luego el Espíritu Santo tomó a Saúl, y lo que hizo Saúl fue quitarse sus ropas reales. O sea que las ropas reales, hasta el día de hoy, una vestimenta bien, vas a un lugar, vas de traje y corbata, así no tengas dinero en la bolsa, te miran diferente a cuando entras con una ropita sencilla. Te da cierta distinción el vestir de esa manera. Pues el vestir como rey era una grandeza. Y el Espíritu de Dios hizo que Saúl se despojara de esas vestimentas reales y se pusiera menos que a la altura de los demás, porque incluso se quitó la ropa. Ahora sí que sin ropa, al verlo no sabía ni quién era. Con la ropa es el rey Saúl, la distinción. Pero cuando se quitó la ropa, lo veían como cualquier otro, no se distinguía de los demás. Dios lo que le quitó, hizo que se quitara esas ropas y estuviera allí. Y no solo eso, los planes que tenía de matar a David, allí fueron estorbados. Dios estaba protegiendo a David, y en vez de hablar imprecaciones contra David, dice que empezó a profetizar incluso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a profetizar acerca de ello. Pero otra vez volvemos a la última parte de la lectura, en la cual dice, hablando de la prudencia de David, que se comportaba, era muy prudente, dice: pero David tenía poca confianza en el arrepentimiento del rey. O sea, David no se confió de eso. Y dice: no, voy a aprovechar y mejor me voy, no sea que se cambie de parecer y me persiga otra vez, me vaya a matar. Dice, aprovechó esta ocasión para escaparse, no fuera que el humor del rey cambiara antes. Esa es otra de las cosas en las cuales también nosotros debemos de aprovechar. Y volviendo al mensaje que tenemos hoy de la verdad presente, hermanos, aquí quiero hacer un paralelismo. Ahorita debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos para escapar de esa crisis que ya está encima y otra que va a venir. Y la mejor manera de escapar, mientras se pueda, mientras podamos, es abandonar las ciudades. Exacto. Abandonar las ciudades. David, estoy haciendo una comparación, hermanos, válganmela, acéptenmela. David dijo: no vaya a ser que el rey cambie de parecer y me mate. Voy a escaparme ahorita mientras puedo. Así también ahorita es el tiempo, hermanos, de buscar ese lugar, en lugares apartados, en provincia, en ranchos, donde puedas tú cultivar tu tierrita, plantar tus árboles frutales de la temporada, de los que allí se dan, en fin, evitar esta crisis lo más que podamos, mientras podamos hacerlo. Interesante que Saúl no puede decir: a mí el Señor no me tuvo paciencia, a mí el Señor me abandonó de una manera arbitraria. No. Cuando yo veo aquí este cuadro, yo digo: ¿cómo de verdad el Señor hasta el último momento estuvo buscándolo? Aquí prácticamente cuando dijo la gente: también Saúl entre los profetas. Hermanos, ahí estaba otra vez el Espíritu Santo buscando que este hombre se apartara de lo malo. Yo no sé cuánto tiempo el Espíritu Santo lleva buscándote a ti, mi hermano, mi hermana. No sé cuánto tiempo lleva, pero solo te digo una cosa:
que tú no tendrás excusa si no te salvas, porque te aseguro que el Espíritu Santo te ha buscado muchas veces. Y este año, hermano, hermana, no dejes que tú te endurezcas tanto al punto de que mueras en un accidente o mueras de este virus y mueras sin esperanza y sin Cristo, como Saúl tristemente murió. Estas son advertencias, hermanos. Estas son advertencias de no resistirse al Espíritu Santo. Miren, nosotros vemos cómo el hombre que puso en grave peligro a Saúl, Dios por el otro lado buscaba disuadirlo, porque esta es otra cosa que tenemos que ver, que cuando estemos en una crisis, cuando estemos en una persecución, les aseguro que Dios, con esos que nos persigan, Dios va a trabajar buscando que ellos se detengan, buscando que ellos, bueno, usted puede ver en la historia cómo el Señor trabajó allí con Ciro. Siempre, hermanos, cuando hay un agente o hay una entidad que está en contra del pueblo de Dios, miren, Dios se mueve ahí en esa entidad con ese agente buscando disuadirlo. Y así nosotros vemos que lo hacía con Saúl, pero buscando que Saúl se recordara cuando había sido llamado, cuando había sido ungido, para que volviera a los caminos. Oh, cómo de verdad le animo, hermano, hermana, que vuelva a los caminos de Dios. Mire, si usted va oyendo esta radio, no es por casualidad. El Señor quiso que usted fuera escuchando la radio ahora, porque es posible que usted necesite oír esto, que debe volver al Señor, que el Espíritu Santo lo está buscando. Amén. Y que el Espíritu Santo quiere otra vez reinsertarlo en los caminos de Dios. Amén. Si usted está mirando la televisión y anda apartado, apartada, hermano, yo ya he recibido llamadas donde me han dicho, pastor, lo que dijiste fue justamente lo que yo estoy pasando y el Señor me tocó. Bueno, pues si ahora otra vez lo está tocando como al rey Saúl, es para que usted se rinda al Señor. Amén. Por favor, hágalo, hermano, hermana. Bueno, hermano Carmelo, describa la naturaleza mortal de la envidia y los celos, porque eso fue lo que tenía prácticamente poseído a Saúl. Bueno, aquí hay dos citas, las encontramos en Proverbios 6 y en Proverbios 27. Vamos a leer Proverbios 6, 34 y 35, que nos dicen de esta manera: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ninguna restitución, ni querrá perdonar, aunque multipliquen los dones. Y vámonos al capítulo 27 y el verso 4. Dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ay, hermanos, qué claro es estos párrafos, ¿verdad? Que yo creo que tú como yo hemos visto personas, o posiblemente muchas veces nosotros hemos también, ¿verdad?, tenido esos rasgos, podríamos decir demoníacos, maquiavélicos, ¿verdad? Esos rastros de odio, esos rastros de coraje, esos rastros de celos, ¿verdad? Lo podemos ver en personas, el rostro de la persona cómo cambia cuando tiene estos rasgos, los gestos, la mirada, ¿verdad? Podemos verla, hermanos, y el único que puede ser capaz y el que hace posible un cambio es el Señor Jesús. ¿Cuántas personas en este mundo no deambulan precisamente con estos rasgos? Y estos rasgos no son otra cosa más que muchas veces, si vamos al origen, de personas que han sufrido, de personas que se les ha tratado mal, de personas que se les ha hablado mal, ¿verdad? O de personas que se le han tenido en baja estima, y esos resultados vienen a salir en las personas. Hermanos, que tú y yo podamos ser de bendición en todo momento, que estos rasgos, ¿verdad?, esos rasgos ni siquiera los mencionemos en nuestra vida diaria, sino que esos rasgos, ¿verdad?, se queden en el creador de esos rasgos, que es Satanás, que se queden allá, pero que nosotros, hermanos, si hasta ahorita tú has experimentado estos rasgos o los estás experimentando, yo te invito a buscar, a alzar tu mirada, donde va la solución, te va a llegar y va a cambiar tu vida. Así es que estos rasgos, hermanos, como les digo, es triste, ¿verdad?, ver tanta gente en este mundo que está con estos rasgos, y más que todo, seguimos dándole vuelta en esta situación que estamos viendo, porque estos rasgos empiezan en la mente y después se llevan a cabo en actos. Así es que el Señor nos ayude. Cruel es la ira
e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Bien podríamos decir, hermanos, que la envidia y los celos, que es su hijo, bien podríamos decir, hermanos, que este viene a ser el pecado más incontrolable por parte del ser humano. Solo Dios puede controlar eso. Amén. Si el ser humano se rinde. No sé si en esta hora habrá algún hermano o hermana que está tristemente siendo zarandeado por el enemigo con la envidia y con el celo. Oh, mi hermano, usted necesita de entregarse a Jesucristo. Amén. Todos en alguna manera a veces damos lugar a esto. Pero si alguien esto ha llegado a convertirse como una especie de posesión de parte de Satanás, oh, mi hermano, necesita estudiar mucho la Biblia, orar y de verdad humillarse al Señor, porque eso es algo incontrolable por parte del ser humano. Dice, describa la naturaleza mortal. Oiga, mortal, ¿qué significa eso? Que muere, mata a la persona. Describa la naturaleza mortal de la envidia y los celos. Sí, porque finalmente a Saúl eso lo llevó a la muerte, hermanos. Eso lo terminó matando a este hombre. Por eso es necesario que hoy nosotros de verdad le digamos al Señor, quítame eso y cualquier otra cosa que esté arruinando mi vida. Vamos a ver cómo el don de profecía, hermano Tony, nos lo amplía. Sí, aquí estaba leyendo precisamente lo que mencionaba y es terrible. Dice que la envidia es una de las cosas más despreciables del carácter que poseía Satanás. Dice, la envidia es uno de los rasgos más despreciables del carácter satánico. Busca constantemente la elevación de sí mismo, arrojando calumnias sobre los demás. Un hombre que es envidioso menospreciará a su vecino, pensando en exaltarse a sí mismo. Signs of the Times, del 17 de agosto de 1888, fue escrito esto. Y luego dice, la envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades, y es una enfermedad, es un disturbio, dice. Wow. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. Tremendo. Como lo mencionaba el pastor, solamente Dios puede cambiar un carácter así, si nosotros nos dejamos moldear por nuestro Señor. Dios nos ayude, hermanos, a ser humildes, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el que transforme este carácter malo que tenemos, porque es lo que Él va a cambiar, o mejor dicho, quiere que cambiemos, el carácter. Porque cuando Él venga, ya lo hemos oído, lo sabemos, que Él no va a venir, cuando venga, no va a venir a cambiar caracteres. Él viene a transformar de un cuerpo corruptible a un incorruptible. Nosotros debemos de pedir la fortaleza que viene de Dios para cambiar este carácter malo que viene del maligno, para seguir el ejemplo de Cristo. Creo que es un buen momento para orar y pedir a Dios victoria sobre esto, para que no nos pase lo que le pasó a Saúl, y que más bien, hermanos, tengamos hasta este momento la prudencia y la sabiduría para hablar, y que esta mente, que es donde brota todo, envidia, celos, orgullo, odio, oh mis hermanos, que esta mente sea santificada y entregada a Jesucristo. Amén. En esta hora. Vamos a orar. Amado Padre, en grave peligro estuvo David, pero también, Señor, se ve cómo
Saúl tristemente se dejó usar por Satanás para poner en zozobra a tu hijo. Oh Señor, vemos que lo que Saúl manifestaba en su vida todavía se sigue manifestando y muchas veces en nosotros, tus hijos. De manera que nos da pavor, Señor, ver cómo alguien que fue tu hijo, que fue ungido por el Espíritu Santo, que fue privilegiado con el reinado, terminara, Padre, siendo así tan usado por el enemigo con esto de la envidia y del celo, dando como resultado también el odio, el homicidio. Ah, Señor, en este momento te queremos rogar que por favor, ya que por tu gracia y por tu amor tenemos conciencia todavía de lo malo que es y reconocemos, Padre, que esa maldad puede estar en nosotros, Señor, te rogamos en este momento que nos des victoria sobre eso. Amén. Que quite, Señor, de nosotros todo vestigio de mal carácter, Sí. manifestado a través de envidias, celos, orgullos y odios. Señor, por favor, límpianos de eso. Amén. Purifícanos, Padre. Amén. Sí, sí. No queremos morir, Padre, con esas cosas. Así que te rogamos que este día nos hagas limpios y lavados de todo eso Amén. en la sangre del Cordero. Amén. Así, Padre, te rogamos que ayudes a cualquier hermano o hermana que está oyendo la radio o que está mirando la televisión y está sufriendo, Señor, con algunos de estos defectos, que tú le ayudes, Padre, Sí, Señor. para que no vaya a morir como Saúl. Más bien danos, Señor, en este momento la prudencia, la sabiduría, la humildad que David manifestaba. Así, Padre, te rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén.